¿Perderse? Sí, maestro. Min Si Jin inmediatamente se tragó las palabras con la punta de la lengua y salió corriendo del pabellón. Una expresión amarga apareció en su rostro. Parece que mis logros tienen que ser acordes al tipo de arma que quiero. Sintió que su corazón se desgarraba cuando recordó el cuchillo roto. ¿Viejo cuarto? ¿Quién es ese? Min Si Jin preguntó irritado. No estaba de buen humor en ese momento. Apareció Duan Musen blandiendo la lanza del Señor Supremo. Viejo cuarto, ven a entrenar conmigo. Mira mi lanza del Señor Supremo. Tercer hermano mayor, tengo algo que necesito atender. Eso no servirá. Eres la única persona en todo el pabellón del cielo malvado que puede entrenar conmigo. Pan Zon y Zhou Jifeng no son suficientes. Ni siquiera puedo hacerles un buen ejercicio. Duan Musen se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Min Si Jin. Los ojos de Min Si Jin se movieron mientras decía: el maestro me ordenó interrogar a Fan Xiuben hoy. Está relacionado con el incidente de Fist Dragon Village. Hermano mayor, ¿por qué no entrenas con la hermana menor? Habla de la diableza. El pequeño Yuan navegó por el aire y aterrizó en una rama sobre sus cabezas. Le diré al maestro 2 que me están intimidando. Tan pronto como terminó de hablar, se fue. Duan Musen frunció el ceño. Dijo con un suspiro: puedes interrogar a Fan Xiuben más tarde. Solo tomará un momento. Le dio otra palmadita en el hombro Min Si Jin. Hermano mayor, sé amable. Poco después, los sonidos de una pelea unilateral se pudieron escuchar desde detrás de la montaña. Después de todo, Duan Musen ya era capaz de reprimir a Min Si Jin antes de poseer la lanza del Señor Supremo. Ahora que poseía la lanza del Señor Supremo, no había duda sobre el resultado de la pelea. Mientras tanto, Lu Zhou estaba a punto de estudiar nuevamente la escritura celestial cuando el pequeño Yuan entró corriendo al gran salón. Maestro, Jian Ai ha enviado una carta. Léelo. La pequeña Yuan recuperó la carta de su bolsillo y la leyó en voz alta. La intención del palacio es debilitar a los caballeros negros. No hay necesidad de temer represalias por parte del palacio, anciano. Lu Zhou se sintió sospechoso. El emperador tenía el mando directo de la tropa especial. ¿Por qué querría debilitarlos? El pequeño Yuan continuó leyendo. Querías investigar la verdad detrás del incidente de Fist Dragon Village, pero lamento decir que yo, el sabelotodo, tampoco sé nada sobre esto. Sin embargo, el emperador ciertamente no es el cerebro. Apretó los dientes cuando leyó la carta. Se dice que Fist Dragon Village de Mesurehaven River guarda muchos secretos. Todavía se pueden ver oficiales patrullando el área de vez en cuando. Este es un archivo ultra secreto y no se puede acceder a él. Por cierto, voy a aportar 2 datos de forma gratuita. Uno de ellos, el monstruo de la espada, Chen Benjie, ha sido asesinado por Yu Sangron. ¿No te dije que moriría pronto por ser ambiguo con su postura? En segundo lugar, Ren Bupin, el maestro del templo demonio, ha salido de un cultivo aislado. Ha ido al altar de Jade Verde para encontrarse con la secta justa. Además, por favor no te olvides de la espada que me prometiste. Ja ja ja. Por ahora, Lu Zhou solo estaba interesado en Fist Dragon Village. A él no le importaban otros asuntos. Sospechaba de la información que escuchó. ¿Hay oficiales patrullando la villa del dragón pez del río Medida, cielo incluso ahora? Si Jian Aijian calificó un detalle tan menor como un alto secreto, las cosas son claramente más complicadas de lo que parecen. Oficiales patrullando la zona. La pequeña Yuan vio a su amo profundamente en sus pensamientos. Ella quería hablar, pero no se atrevió. Lu Zhou miró hacia arriba y vio a la pequeña Yuan tragándose sus palabras, así que preguntó: ¿hay algo más? Maestro, si te lo digo, no debes culparme. El pequeño Yuan abrazó el brazo de Lu Zhou, tratando de actuar como un niño mimado. Si hubiera sido en el pasado, ella no se habría atrevido a hacer esto. Esta fue una clara señal de que Lu Zhou había cambiado Little Yuan y tenía influencia sobre ella. Le enseñaré poco a poco. Solo espero que ella no siga el camino equivocado en el futuro. Lu Zhou negó con la cabeza. ¿En qué estoy pensando? Cuando el pequeño Yuan vio a su maestro sacudiendo la cabeza, dijo emocionada: ¿sabía que no me culparías? Maestro, yo también quiero un arma digna del cielo, algo así como la lanza del Señor Supremo. Quiero un arma grande y majestuosa. Lu Zhou golpeó la cabeza del pequeño Yuan antes de reprenderlo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que tu base de cultivo es demasiado débil para manejar un arma de grado celestial? Hablaremos de esto cuando estés en el reino de la tribulación de la divinidad naciente. ¿En serio? Siempre guardo mis palabras.
El pequeño Yuaner se rió y dijo, pronto llegaré al reino de la tribulación de la divinidad naciente. En comparación con los otros discípulos de Luzhou, la lealtad del pequeño Yuaner era la más alta. Ella también estaba frecuentemente a su lado. Naturalmente, deseaba que su base de cultivo fuera mayor. Antes de que se restaurara su base de cultivo, el pequeño Yuaner era su mayor fortaleza. Ella no tenía experiencia en asuntos mundanos y era ingenua. En comparación con los otros discípulos, era mucho más fácil educarla. Cuando Luzhou pensó en sus discípulos, quiso que apareciera la junta misionera. Su misión principal seguía siendo disciplinar a estos villanos. Los puntos de lealtad de Duan Musheng, Min Sijin y Zhao Yue no fueron tan malos. Todavía podía soportar la dificultad de disciplinarlos. El problema estaba en aquellos que habían abandonado el pabellón del cielo malvado. La dificultad parecía insuperable para quienes se habían marchado. La base de cultivo de Oldat era la más baja, por lo que no había necesidad de preocuparse demasiado. Solo confiaba en su apodo, el Rey Malvado, para intimidar a la gente en las calles. Su intimidación funcionó muy bien ya que era discípulo del pabellón del cielo malvado. El viejo primero, Yu Zhenghai, el viejo segundo, Yu Sangron y el viejo séptimo, Shibuya, estos tres fueron los que le dieron dolor de cabeza a Luzhou. No solo poseían aterradoras armas de calidad celestial, sino que sus bases de cultivo también eran profundas. Además, no estaban solos. Tenían ayudantes que eran tan fuertes como los caballeros negros. Pensando en esto, se encontró extrañando la tarjeta Peakform de Hitian Dao. Si tengo innumerables tarjetas Peakform, puedo vagar sin miedo por las tierras. Maestro del pabellón, Zhou Jifeng entró en este momento. Juntó las manos y dijo, Señor Sexto, quiero decir, Ye Tianxin está despierto. Ella quiere verte. Ye Tianxin fue encarcelado en el pabellón sur. Sin la orden de Luzhou, nadie se atrevió a dejarla salir. Ni siquiera las cultivadoras del Palacio de la Luna Derivada se atrevieron a hacer tal cosa. Recientemente, a Golden Court Mountain le faltaban manos y las utilizaban como trabajadores generales. Las cultivadoras también realizaron estas tareas voluntariamente. Era una opción mucho mejor que estar confinado en la fría cueva de la reflexión. Me niego, dijo Luzhou fríamente. Entendido. Zhou Jifeng juntó las manos y se fue. Con la promesa de su amo, la pequeña Yuane de repente se sintió motivada a trabajar duro, por lo que se fue a cultivar también. Cuando Luzhou vio que finalmente estaba solo, se concentró en comprender la escritura celestial. Ya casi era el anochecer cuando Zhou Jifeng entró nuevamente al gran salón. La maestra del pabellón, Ye Tianxin, dice que continuará arrodillada hasta que vengas a verla. Ella está arrodillada a la salida del pabellón sur. Entonces déjala arrodillarse. ¿Entendido? Zhou Jifeng se fue. Luzhou no permaneció en el gran salón. Entró en la cámara oculta y continuó concentrándose en estudiar. Deshazte de tus pensamientos que te distraen. Vacía tu corazón y tu mente. Cuando llegó la mañana, Luzhou finalmente dejó de estudiar. Se sintió renovado. La frescura que estaba experimentando era mucho mejor que descansar bien por la noche. Se levantó y movió las extremidades, pero todo parecía normal. Quizás el extraordinario poder haya surtido efecto, pero aún no lo he descubierto. En cualquier caso, cada vez es más claro que comprender la escritura celestial es verdaderamente beneficioso para mí. En ese momento, una voz suave sonó desde el otro lado de la puerta. Maestro del pabellón. ¿Qué pasa? Luzhou respondió mientras hacía clic en el botón para abrir la puerta de la cámara oculta. Ye Tianxin ha estado arrodillado toda la noche. Luzhou agitó el brazo y dijo, déjala en paz. No hay necesidad de informarme esto. ¿Entendido? Zhou Jifeng se fue de nuevo. Din, castigando al malvado discípulo, Ye Tianxin. Recompensado con 100 puntos de mérito. Luzhou notó que la notificación del sistema había utilizado la palabra castigar y no disciplinar. Aunque los puntos de odio habían desaparecido, los puntos de lealtad no eran satisfactorios. Si no fuera minucioso a la hora de imponer castigos, no sería apto para llevar el título de patriarca del pabellón del cielo malvado. Cuando Luzhou finalmente entró al gran salón, Min Sijin ya estaba allí. Vio que la cara de Min Sijin estaba hinchada y magullada. Decidió que era demasiado complicado preguntarle a Min Sijin qué había sucedido, así que solo preguntó, ¿cómo fue el interrogatorio? Min Sijin hizo una reverencia y dijo, Fan Xuven es verdaderamente terco. Si no recordara tus palabras, maestro,
habría recurrido a la tortura. Los caballeros negros también son expertos en tortura. Se espera que no podamos sacarle nada interrogándolo. Lu Zhou no se sorprendió por el resultado. ¿Deberíamos matarlo entonces? De todos modos, no nos sirve de nada estar vivos, dijo Min Si-jin. Lu Zhou agitó la mano y dijo, aún le sirve de algo. Un experto en el reino de tribulación de la divinidad naciente de 8 hojas sin duda le daría muchos puntos de mérito. Sin embargo, si tuviera que elegir entre descubrir al cerebro del incidente y el secreto detrás de Fist Dragon Village, Lu Zhou sintió que este último era mucho más valioso. Min Si-jin. Sí, maestro. Por la presente le ordeno que investigue la aldea del dragón pez en el río Mesureaben. Recuerda, no actúes precipitadamente, dijo Lu Zhou de manera imponente. En comparación con antes, Min Si-jin no estaba tan encantado. Él solo respondió respetuosamente, sí, maestro. Al principio, Lu Zhou quiso prestarle una montura, pero pensó que sería demasiado llamativa y atraería demasiada atención. Por este motivo descartó la idea. Después de todo, Min Si-jin era un cultivador del reino de tribulación de la divinidad naciente. 8 horas fueron todo lo que necesitó para llegar a Fist Dragon Village desde Golden Court Mountain volando. Dado que la aldea del dragón pez estaba fuertemente custodiada, ¿cómo investigó Ye Tianxin este asunto cuando dejó Golden Court Mountain en ese entonces? Tendré que preguntarle a Sinvergüenza sobre esto. Lu Zhou negó con la cabeza. Bajó las escaleras y se dirigió al pabellón sur. Cuando llegó, vio a Ye Tianxin arrodillado en el suelo desde lejos, luciendo extremadamente débil. Ye Tianxin abrió los ojos. Cuando vio a Lu Zhou, la fuerza pareció aumentar en su cuerpo. Ella ajustó su postura y lo saludó. «Master». Lu Zhou la miró con indiferencia antes de sacudir la cabeza. «No eres mi discípulo». Lu Zhou pudo ver el remordimiento en los ojos de Ye Tianxin. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Ye Tianxin pensó que Lu Zhou finalmente había cedido y vino a verla, así que se alegró cuando lo vio. Sin embargo, Lu Zhou se mantuvo frío mientras decía, «Tengo preguntas para ti. Solo necesitas responderles». «Sí, ¿más? Entendido». Ye Tianxin estaba a punto de dirigirse a Lu Zhou como maestro, pero rápidamente se tragó la palabra. «¿Cuándo investigaste la aldea del dragón pez?» Ye Tianxin quedó desconcertado por esta pregunta. Ella pensó que su amo la regañaría duramente. Ella no esperaba que su maestro estuviera más interesado en la aldea del dragón pez. Muchas emociones surgieron en su corazón en ese momento. Después de pensarlo un poco, decidió responder honestamente. «El 10º año después de que dejé el pabellón del cielo malvado». «¿Cómo accediste a los archivos locales y de palacio?» Algunas de las hermanas del Palacio de la Luna Derivada eran guardias femeninas en el palacio. Están familiarizados con las reglas del palacio y la distribución interna. Me ayudaron a tener en mis manos los archivos, pero me llevó 5 años, dijo Ye Tianxin. Ella habló con ligereza, como si fuera insignificante. Lu Zhou se sorprendió de que Ye Tianxin hubiera pasado 5 años solo para acceder a los registros de los archivos. En base a esto, pudo ver lo decidida que estaba. Ye Tianxin continuó diciendo, «Quizás la aniquilación de la aldea del dragón pez sea solo un asunto pequeño a los ojos de los nobles del palacio. Sin embargo, los pocos cientos de aldeanos, en ese momento ella se atragantó con las emociones». Lu Zhou preguntó con indiferencia, «¿Es por eso que me odias?» Cuando Ye Tianxin escuchó esto, su mente se quedó en blanco. Se había revitalizado un poco antes, pero pareció marchitarse cuando escuchó la pregunta de Lu Zhou. Lu Zhou no esperó a que ella respondiera y continuó preguntando. «El Palacio de la Luna Derivada fue antes al río Mesureaben». Ye Tianxin respondió. «El Palacio de la Luna Derivada visitó el río Mesureaben varias veces. El palacio había dicho que había muchas otras tribus en el área, pero el Palacio de la Luna Derivada no encontró miembros de las otras tribus a lo largo de sus años de investigaciones». Parecía que Ye Tianxin no sabía que ella era una bai. Sin embargo, en los recuerdos de Lu Zhou, los bais no parecían ser una auténtica otra tribu. Eran una etnia única entre la raza humana de Grey Yan. De lo contrario, los bais no se atreverían a vivir alrededor del río Mesureaben. Estaba claro que el palacio estaba utilizando a las otras tribus como pretexto y excusa. Cuando Ye Tianxin vio a su amo acariciándose la barba, sumida en sus pensamientos, de repente se inclinó. «Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo, por severo que sea. Por favor, castígame, maestro». «No hay necesidad de estar impaciente». Lu Zhou negó con la cabeza mientras hablaba con voz profunda.
Naturalmente te castigaré por engañarme y denunciarme. La verdad detrás del incidente de Fizz Dragon Village sigue sin resolverse. Fan Shuben podría ser simplemente un peón en esto. Si el culpable soy yo al final de la investigación, ¿qué harás? Ye Tianxin quedó atónito. Una sensación de impotencia surgió en su corazón. En ese momento, ya no sabía en quién podía confiar. Enciérrenla en el pabellón sur. A ella no se le permite irse. Lu Zhou agitó la mano con desdén. Las dos cultivadoras del Palacio de la Luna Derivada solo pudieron asentir impotentes y traer de regreso a Ye Tianxin. Después de eso, Lu Zhou regresó al pabellón del cielo malvado. El segundo día, Lu Zhou intentó comprender la escritura celestial como de costumbre. A medida que pasaba más tiempo tratando de comprender los pergaminos, notó que el contenido del pergamino humano había aumentado. Sin embargo, todavía era difícil comprender el pergamino humano de la escritura celestial. Después de intentar comprenderlo durante algún tiempo, Lu Zhou pensó, me siento bien hoy. Quizás tenga más suerte con el sorteo. Sorteo de suerte. Din gastó 50 puntos de mérito en el sorteo. Gracias por participar. Suerte más 1. Sorteo de suerte. Din gastó 50 puntos de mérito en el sorteo. Gracias por participar. Suerte más 1. Lu Zhou negó con la cabeza. Quizás había agotado su suerte tratando de comprender la escritura celestial. Decidió intentarlo de nuevo en otro momento. Después de todo, no podía gastar imprudentemente los puntos de mérito que le quedaban. Solo le quedaba una carta de ataque mortal. Quería poder comprar uno cuando surgiera la ocasión. Din Min Si Jin ha completado la investigación de Mesureaben River. Recompensado con 100 puntos de mérito. Lu Zhou no se sorprendió en absoluto por esta notificación. Después de todo, en comparación con los demás, Min Si Jin era el más confiable a la hora de llevar a cabo misiones. Especuló que pronto recibiría una carta de Min Si Jin sobre su investigación. Curiosamente, después de esperar 6 horas, Lu Zhou no recibió ninguna carta. El pabellón del cielo malvado siempre había empleado pájaros mensajeros para transmitir sus mensajes. Los pájaros mensajeros se movían tan rápido como las monturas legendarias. No había manera de que la carta no llegara después de 6 horas. ¿Yuaner? Sí, maestro. Envía un mensaje a Jian Aijian. Dígale que ayude en la investigación de la verdad detrás de Fizz Dragon Village desde dentro del palacio. Dile que será recompensado con una bonita espada si descubre la verdad, dijo Lu Zhou. Lu Zhou tenía la sensación de que Min Si Jin estaba en grandes problemas. Poco tiempo después, el pequeño Yuaner regresó y dijo con una sonrisa, «Le he enviado un mensaje, maestro». Casualmente, Zhou Jifen se apresuró a entrar al gran salón. «El señor Cuarto está herido». El pequeño Yuan exclamó sorprendido. «¿Qué pasó con el cuarto hermano mayor?» Lu Zhou tenía sus sospechas. Min Si Jin no resultó herido cuando fue a transmitir el mensaje a los caballeros negros. Si Min Si Jin resultó herido mientras investigaba el incidente de Fizz Dragon Village, las cosas eran claramente más complicadas de lo que parecían. Permaneció tranquilo mientras acariciaba la barba y dijo, «¿Dónde está ahora?» «Está en la base de la montaña. Panzón lo traerá aquí ahora». Poco después, Panzón llevó a Min Si Jin al gran salón. La condición actual de Min Si Jin era similar a cuando luchó ferozmente contra el caballero oscuro, Chen Zong. Cayó de rodillas y dijo, «Me alegro de no haberte decepcionado, maestro. Encontré algunas pistas en el río Medida Cielo». Continuar. Hay oficiales patrullando alrededor de Fizz Dragon Village del río Mesureaben. Este ha sido el caso en la última década. Estuve husmeando por la zona durante la noche e hice un gran descubrimiento. Min Si Jin tragó saliva antes de decir, «Parece que están sacando cadáveres del río». Todos los presentes en el gran salón quedaron impactados por estas palabras. Dejando de lado el asunto de que las otras tribus estaban alrededor del río Mesureaben, no había necesidad de que esas personas sacaran sus cadáveres del río. Además, llevaban una década haciendo esto. ¿Cuál es la razón para pescar los cadáveres?, preguntó Lu Zhou. Quería investigar más a fondo, pero accidentalmente activé una trampa extraña y tuve que regresar rápidamente durante la noche. Min Si Jin parecía un poco sin aliento en ese momento. Lu Zhou se levantó lentamente. Bajó las escaleras hasta donde estaba Min Si Jin. Min Si Jin se postró. «Este discípulo es inútil. Levanta la cabeza». La voz de Lu Zhou era severa e imponente. Min Si Jin hizo lentamente lo que le dijeron.
Como era de esperar, Luzhou vio un loto negro entre su glabela. Brujería